bendiga, hermanos, en esta noche. Gracias le damos a nuestro Señor por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí en este lugar, en su casa. Gracias a Dios también porque pues usted ahí nos está viendo a través de la tecnología, a través de las redes sociales. Comparta el video si tiene ahí la oportunidad de hacerlo con sus amigos, con sus familiares. Vamos a estar tocando un tema interesante. La palabra de Dios todo es interesante, pero vamos a estar tocando una serie sobre los tiempos del fin, sobre lo que habló el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos. Así es que yo le invito para que usted en este momento ponga atención a lo que vamos a estar hablando y que no se vaya perdiendo las predicaciones que a través de las redes sociales, bueno, el Señor nos permite poder hacerles llegar. Si usted tiene ahí su Biblia, busque el Evangelio de San Marcos. Vamos a estar meditando en el capítulo 13. Capítulo 13 de San Marcos. Vamos a darle lectura a los primeros 4 versículos. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Vivimos tiempos en donde quizás haya muchas preguntas y probablemente no tengamos las respuestas que quisiéramos. Pero tenemos la gran bendición de que el Señor nos ha dejado su palabra. Y a través de su palabra, el Señor nos revela todas las cosas que han de suceder. Así es que vamos a ir tratando de explicar un poco sobre lo que el Señor habla a través de esta palabra. Diversas cosas deben de ser tenidas en mente cuando uno estudia en específico este pasaje de Marcos. Como por ejemplo, ¿cuál era el propósito de Jesús al llevar a sus discípulos al Monte de los Olivos? Marcos nos narra algunos de los eventos que se dieron cuando Jesús salió del templo. El asombro de uno de sus discípulos lo llevó a expresarle al maestro lo majestuoso y lo hermoso del material con que estaba hecho el templo. La respuesta de Jesús no fue muy alentadora al decirle, ¿ves estos grandes edificios? Y el Señor le responde, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Al estar sentados en el Monte de los Olivos, de acuerdo a lo que nos relata Marcos, dice que estaban frente al templo, admirando su majestuosidad, situada en la cima del monte Sión donde se encontraba el templo. Un templo construido con mármol blanco, enchapado en oro sostenido y estaba sostenido por grandes columnas que para poder abrazarlas se requería entre 3 o 4 hombres con los brazos extendidos para poder abrazar esas inmensas columnas. Estando allí, los discípulos les hacen estas preguntas que vemos nosotros en el versículo 4 del capítulo 13. Las preguntas de los discípulos, hermanos, denotan interés en los eventos próximos, pero también necesitan conocer las señales que indicarían el momento de su cumplimiento.
Es importante conocer el propósito de Jesús con sus discípulos al decirles lo que está próximo a suceder, y Marcos nos deja ver este propósito. El primer propósito que nosotros vemos es que Jesús estaba preparando a los discípulos para su inminente muerte y partida de este mundo. Era necesario prepararlos para que continuaran el trabajo que se les estaba encomendando después de su partida. Sus discípulos estaban próximos a enfrentar tiempos muy difíciles, sufriendo todo tipo de pruebas personales, como tribulaciones, persecución, y muchos enfrentaron la muerte. ¿A causa de qué? A causa del testimonio de Cristo. Verían la destrucción de su nación y lo más valioso para ellos, que iba a ser la destrucción del templo. Pasarían generaciones y éstas se harían siglos hasta que se volviese a la tierra. El peligro al que se enfrentarían los discípulos los llevaría a que su fe se debilitaría y quizás muchos podrían hasta perderla. En el momento de estar conversando Jesús con ellos, no se imaginaban lo difícil que sería enfrentar esta situación. Pero lo interesante de todo esto es que no terminaría todo allí, sino que esta misma palabra hoy nos alcanza también a nosotros, y las mismas recomendaciones que Jesús les daría a sus discípulos en aquel tiempo, hoy también esas mismas recomendaciones son para nosotros. Las palabras de Jesús se aplican tanto a los discípulos de aquellos tiempos como a los de todas las generaciones posteriores. Mientras la tierra permanezca, mientras exista habitantes sobre esta tierra, mientras la iglesia de Jesucristo esté en esta tierra. Lo que Jesús hizo al revelar algunos de los eventos que tendrían lugar en la tierra durante estos últimos tiempos serían los días gloriosos de la iglesia, pero también las adversidades que se tendrían que enfrentar. Vemos nosotros en Hechos de los Apóstoles lo que Lucas escribe en el capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice: sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervas y mis siervos en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. La iglesia estaba floreciendo, la iglesia estaba recibiendo el poder de Dios. Y cuando esto sucede, Pedro explica que el derramamiento del Espíritu Santo guarda una estrecha relación con lo dicho por el profeta Joel muchos años atrás. Su idea no es dar a los judíos una lección de historia religiosa del pueblo. No, su preocupación es mayor. Es dejar en evidencia lo que fue profetizado muchos años antes, pero que ahora se está cumpliendo. En ese mismo día, lo que Joel había profetizado, ahora se estaba cumpliendo. Esto significa, hermanos, que la verdad del evangelio predicado tiene sustento en la literatura religiosa del Antiguo Testamento, y la historicidad de los hechos que se narran ante un auditorio complejo y multicultural de procedencia muy variada. Dios hace evidente el hecho de que sus promesas se cumplen porque Él es la verdad. No hay palabra que esté escrita en este libro llamado Biblia que no se cumpla. Por ello es importantísimo estar al tanto, estar al pendiente de lo que la Escritura dice. Es importante estar estudiando la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a ayudar, ella es la que nos va a guiar en estos tiempos que estamos viviendo. El segundo propósito del Señor es despertar el interés de los discípulos en saber los acontecimientos futuros.
Jesús predijo la destrucción del templo. De ahí que sintieron los discípulos el impulso de formular estas dos preguntas. Yo no sé si usted está siendo despertado sobre lo que está sucediendo, sobre lo que está pasando a nivel mundial, porque es el propósito del Señor. A través de la palabra, nosotros necesitamos estar muy atentos a todo lo que está sucediendo. Y de lo contrario, si no lo está, es importante que comience a estar al pendiente, amado hermano, por todo lo que está sucediendo. Un tercer propósito que nosotros vemos es que Jesús les advirtió a sus discípulos a cuidarse de ser engañados. Y esto puede significarse dos cosas. Las personas pueden ser engañadas fácilmente cuando se tratan de las profecías de los últimos tiempos del fin o cuando encara los acontecimientos del fin. Muchas personas resultan engañadas con frecuencias. ¿Por qué? Por suposiciones descontroladas sobre el tiempo del fin, por predicciones universales, por engaño de otros. El evangelista Marcos nos presenta por lo menos 8 eventos sobre las profecías de su retorno a esta tierra, que serían las que el Señor presenta en el capítulo 13. Haciendo un pequeño bosquejo sobre esto, vemos nosotros que hay un trasfondo sobre estos eventos que desembocaron en las grandes profecías, de acuerdo a lo que dice el versículo 1 al 5. Pero también tenemos 8 señales que el Señor está apuntando hacia lo que sucedería antes de su regreso, antes de su retorno a esta tierra. Y uno de ellos, vemos nosotros que es el engaño espiritual y falsos mesías, de acuerdo a lo que dice el versículo 6. La segunda señal es que habrían guerras y rumores de guerras, disturbios internacionales, versículos 7 y 8 en el mismo capítulo. La tercera señal habla de desastres naturales. La cuarta señal habla de persecución por parte de autoridades religiosas y civiles, es lo que dice el versículo 9. La quinta señal es la evangelización mundial, dice el versículo 10. La sexta señal, un testimonio sobrenatural, de acuerdo a lo que dice el versículo 11. Y la séptima señal, familias divididas, versículo 12 al 13. Y la octava señal es la perseverancia y la salvación de algunos, que esto es lo que nosotros debemos perseguir, es lo que nosotros debemos estar luchando, mantener nuestra vida espiritual lista. ¿Para cuándo? Para cuando el Señor retorne, nos encuentre preparados, nos encuentre listos. Los eventos que ya se han cumplido y los que están por venir responden a una sola razón. El Señor está muy enojado con los habitantes de esta tierra. La advertencia de que nos volvamos de nuestros malos caminos es continua. Así como Dios le habló al pueblo de Israel, de la misma manera, hoy nos está hablando a través de su palabra. Vamos a entrar en materia, vamos a empezar a tocar lo que tiene que ver con esta profecía, lo que tiene que ver con lo que el Señor le habló a sus discípulos, lo que el Señor les enseñaba. No quisiera entrar tanto en detalle de numerología ni nada de esto, sino más bien el trasfondo que tuvo que ver con algo muy importante, que es lo que marca los primeros versículos sobre lo que escribe Marcos, y es la destrucción del templo. Veamos un poco el trasfondo de lo que ocurrió en las generaciones pasadas y en específico con el pueblo de Israel. Jesús hace un ejercicio de interlocución. El Señor hace una pregunta a los discípulos en el versículo 2 y Él les pregunta: ¿ves estos grandes edificios? Y el Señor mismo responde, dice: no quedará piedra sobre piedra.
No me puedo imaginar lo sorprendente que se veía ese templo majestuoso situado ahí arriba del monte, por las características que nos relata la Escritura de cómo era el templo. El Señor, cuando se estaba refiriendo a estos grandes edificios, lo más lógico es que se estuviera refiriendo al templo que Salomón había levantado y que en su tiempo el rey Herodes también lo había restaurado. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué el Señor estaba profetizando que el templo sería destruido por una segunda vez? Ya había sido destruido una primera vez. Usted recordará en los tiempos cuando Nabucodonosor fue y se llevó cautivo a todo el pueblo de Israel. Es lo que marca la historia, es lo que nos dice la historia a través de lo que escribe el profeta Jeremías. Pero, una vez más, el Señor decide destruir al templo. En la primera vez, el Señor, así como da la orden de que se destruya, también permite que se vuelva otra vez a levantar el templo. En esta segunda vez, ya el Señor, al menos en lo que dice Marcos, ya no hay una tercera vez. Entonces, hermanos, ¿por qué el Señor está profetizando que el templo sería destruido por una segunda vez? Esto es importante y es interesante saber cuáles fueron las causas que llevaron a la destrucción de la casa de Dios. El Señor mismo había ordenado que el templo se levantara. El Señor mismo había dicho cómo quería que su casa fuera hecha. Y hoy vemos a través de lo que dice la Escritura que el mismo Señor destruye ese templo. El profeta Jeremías escribe en el capítulo 21, en el verso 11, y él dice: toda esta tierra será convertida en desolación y espanto. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante ¿cuántos? 70 años, que fue el tiempo cuando fue llevado cautivo el pueblo de Israel. Pero hagamos un recuento entonces sobre lo que ocurrió antes de que fuera destruido este primer templo. Porque estoy seguro, y de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, el templo no fue destruido de la noche a la mañana. Ni tampoco el templo fue destruido sin ninguna advertencia, sino al contrario. El Señor envió a sus profetas, el Señor envió a su palabra, el Señor estuvo con el pueblo de Israel. Y aún con todo ello, el templo fue destruido. El profeta Oseas, hermanos, escribe las razones, o parte de las razones, por lo que el templo sería destruido y el pueblo sería castigado. Vamos a Oseas. Oseas capítulo 4, versículo del 1 al 6. Escuche lo que dice. Oigan la palabra del Señor, oh hijos de Israel. El Señor tiene pleito con los habitantes de la tierra, porque no hay en la tierra verdad, ni lealtad, ni conocimiento de Dios. El perjurar, el engañar, el asesinar, el robar y el adulterar han irrumpido. Uno a otro se suceden los hechos de sangre. Por eso la tierra está de duelo y todo habitante de ella desfallece junto a los animales del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar perecen. Nadie contienda ni amoneste a ninguno, porque es contigo con quien tengo pleito, dice el Señor. Y se refiere a los sacerdotes. Tropezarás por tanto en pleno día. También el profeta tropezará contigo en la noche, y haré perecer a tu madre. Mi pueblo destruido porque carece de conocimiento, porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio
y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Hay una lista que el profeta Oseas está diciéndole al pueblo las razones por las cuales Dios tiene pleito, está molesto, está enojado con su pueblo. En el reinado del rey Jeroboam II, el pueblo le dio la espalda a Dios y se volcó a la idolatría. Por lo menos aquí el profeta Oseas está dando 5 mandamientos del decálogo que fueron quebrantados por el pueblo de Israel. Está hablando del perjurio, está hablando del engaño, el asesinato, el robo y el adulterio. 5 mandamientos que el Señor les había dado a través de la ley de Moisés. Después del reinado de Jeroboam II, hubo una sucesión de reyes, pero todos fueron por asesinato. O sea, era una generación tremenda que se habían apartado de Dios, pero que los principales a los cuales el Señor hace responsable es al sacerdocio y el rey que se encargaba de guiar al pueblo. Jeremías en el capítulo 23, versículo 10, él dice, porque la tierra está llena de adulterios. Una vez más aquí, Jeremías está hablando sobre el problema moral que tiene el pueblo de Israel. Dice, porque por causa de estos, la tierra está enlutada y los pastizales del desierto se han secado. La carrera de ellos es mala. Su poderío, dice, no es recto. Por tanto, el profeta como el sacerdote son unos impíos, dice el Señor. Aún en mi casa he hallado su maldad. ¿De qué acusa el Señor a los profetas y a los sacerdotes? ¿Cuál es en sí el enojo del Señor hacia estos hombres que se encargaban de guiar al pueblo, de mantener al pueblo unido a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que estaba sucediendo con estos hombres? Tienen una actitud repulsiva y profetizan en nombre de Baal y hacen errar a mi pueblo, dice el versículo 13. Algo tremendo estaba pasando. Ya para que comenzaran a realizar estos actos que eran directamente una afrenta contra Dios, sí se entiende que algo estaba mal. Veamos quién era Baal. ¿Quién era Baal? Perdón. Baal era el dios de fertilidad de los cananeos, adoptándolo los judíos durante el reinado de Acab y Jezabel. El culto a Baal consistía en lograr la fecundidad de los campos, a los animales y personas. Por eso la prostitución de hombres y de mujeres era muy común. Era una combinación entre fe, entre magia y entre superstición. Esto era lo que estaba practicando ya el pueblo de Israel. Se había olvidado. Usted recordará que en ese tiempo el profeta Elías es quien Dios usa para amonestar a estos reyes. Y el reto que hace el profeta Elías a los profetas de Baal, a los sacerdotes de Baal, era que en ese altar que se edificara, el que hiciera caer fuego del cielo y que consumiera el holocausto, ese iba a ser el verdadero Dios. Y creo que conocemos la historia, lo que sucedió, que esos 400 profetas de Baal, esos 400 sacerdotes que le servían a Baal, Elías los decapitó. ¿Por qué razón? Porque no era Dios.
El poder de Dios se manifestó y dice que consumió esa ofrenda que se había ofrecido. Un problema muy grave, un problema moral muy terrible estaba sucediendo con estos hombres. Cometen adulterio, andan en la mentira y fortalecen la mano de los malhechores de manera que ninguno se convierta de su maldad, es lo que nos dice el versículo 14. Dice, todos son para mí como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Mire cómo los compara el Señor. Ofrecen en sacrificio a sus hijos e hijas, ¿a quién? Al dios Moloc, otro dios, de acuerdo a lo que Jeremías escribe en el capítulo 32, versículo 35. ¿En qué consistía este culto a Moloc? Bueno, consistía en el sacrificio de hombres, especialmente de niños. Las víctimas se colocaban vivas en los brazos de este ídolo, al rojo vivo por el fuego. Esta estatua, según los historiadores, dicen que era una estatua hecha de bronce, pero que en su interior estaba hueca. Y ahí se arrojaba a los niños que eran sacrificados vivos a este ídolo. Y lo hacían al sonido de flautas y de tambores. Qué cosa tan tremenda estaba sucediendo. Algo que más es de impactar es que los que lo estaban haciendo eran aquellos que habían tenido esa bendición, que habían conocido a Dios y que se habían vuelto a los ídolos. Eso era lo tremendo. Ahora, quien hace este santuario a este Dios no es cualquier persona, sino el que lo hace es el mismo que erigió el templo a Jehová. El rey Salomón es el mismo que erige este centro ceremonial en el Valle de Hinnom. Qué cosa tan terrible que un rey al cual Dios se le había presentado 2 veces se haya olvidado de él después que el Señor lo bendijo de una manera sobrenatural, lo llenó de sabiduría y de riquezas materiales. Sin embargo, como que no fue suficiente para satisfacer todas las necesidades de este rey. No contento con todo ello, Acaz y Manasés ofrecieron a sus hijos en sacrificio a Moloc en este santuario. Estaban pasando cosas terribles, amado hermano. Estaban sucediendo cosas tremendas que uno no puede alcanzar a entender quizás. ¿Hasta dónde puede el ser humano llegar a nublarse, a perder la conciencia, a perder la dirección de Dios y caer tan bajo? Llegar a un extremo a tal grado de afrentar directamente a Dios. Jeremías en el capítulo 32, en el versículo 31 al 35, él escribe y dice, porque esta ciudad me ha provocado a ira e indignación desde el día en que la edificaron y hasta el día de hoy, de manera que la quitaré de mi presencia por toda la maldad que los hijos de Israel y los hijos de Judá han hecho, provocándome a ira ellos, sus reyes, sus magistrados, sus sacerdotes, sus profetas, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Ellos me dieron la espalda y no la cara. Y a pesar de que les he enseñado persistentemente, no han escuchado para recibir mi corrección. Cerraron el oído completamente.
No quisieron más escuchar la voz de los profetas, escuchar la voz de Dios para que se volvieran de los malos caminos. Habían ido en pos de dioses ajenos. Cosa tan terrible estaba sucediendo en aquella generación. Y es que el error del ser humano es que cree o es que piensa que puede ocultar su pecado y Dios no se va a dar cuenta. Mire, amado hermano, amigo que me estás escuchando, no hay nada que uno pueda hacer y que pueda uno ocultar delante de Dios y que el Señor no pueda darse cuenta. Es imposible. Por esa razón es que debemos estar siempre caminando conforme a su palabra. El tiempo que vivimos es un tiempo complicado para la vida espiritual por todo lo que está sucediendo. A nivel mundial estamos viendo cosas tremendas, estamos viendo cosas que nunca nos imaginamos. Acabamos de ver el evento que está sucediendo aquí en Cancún sobre solicitar a las autoridades que se apruebe el aborto. Veía yo en esta semana con mucha tristeza también sobre estas parejas transvestis o transexuales que recibieron muy orgullosos ellos y las autoridades al cambiarse los nombres, al tener el hombre ahora un nombre de mujer. Están sucediendo cosas terribles, cosas tremendas. Nosotros como iglesia debemos estar clamando a Dios. Nosotros como iglesias debemos estar preparados, debemos estar cuidando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, porque toda esta ideología que está sucediendo va para ese mismo rumbo. Por ello es muy importante estar alertas, no estar dormidos. Hoy más que nunca necesitamos estar al pendiente, estar escuchando, estar estudiando la palabra de Dios. Dice Jeremías en el capítulo 23, versículo 23, hace estas preguntas. Dice el Señor: ¿acaso soy yo Dios de cerca y no Dios de lejos? Dice el Señor: ¿acaso podrá alguien ocultarse en escondrijos que yo no lo vea? ¿Acaso no lleno yo el cielo y la tierra? Dice el Señor. Imagínese, amado hermano, estas tres preguntas que el Señor hace, estas preguntas retóricas, en esta profecía, en este oráculo. El Señor establece que Él es un Dios trascendente. Es decir, es un Dios que también es un Dios de lejos. No necesariamente tiene que estar viéndolo usted como muchos piensan o como muchos los tienen, que lo han encerrado en algo que solamente su pensamiento o que algo que se ha imaginado creyendo que ese es Dios. No, amado hermano. Dios está en todas partes. Pero también Él dice que Él es un Dios inmanente. Él llena el cielo y la tierra. A donde usted clame, a donde usted se encuentre, ahí está Dios. Cosas terribles habían estado pasando en esta generación, en las cuales los profetas, tanto Jeremías, tanto Oseas, tanto Amós, habían estado profetizándoles acerca del pecado y acerca de la maldad que estos hombres estaban viviendo. Pero aún así,
Con todo ello, no se volvieron al Señor. Y es cuando viene entonces el juicio sobre estas generaciones. Siendo rey Sedequías y estando el profeta Jeremías como portador de Dios, le hace la advertencia al rey para que se vuelva, para que reaccionen, para que vuelvan otra vez a los caminos. Y sin embargo, el rey Sedequías, en lugar de escuchar al profeta de Dios, decide escuchar a los falsos profetas, aquellos que le endulzaban el oído, aquellos que le decían: no te preocupes, rey, lo que el profeta Jeremías dice, eso es pura mentira. Y Dios, usando la vida de Nabucodonosor, dice la palabra del Señor, que vino y se llevó cautivo a toda la nación, y el primer templo fue destruido, la casa de Dios quedó en ruinas, fue saqueada. Dios, que había estado habitando en medio de su pueblo, había levantado su presencia a causa de la maldad y a causa del pecado. Y ya no estaba más Dios en ese templo. Y vino la tragedia, vino la ruina, vino el castigo para el pueblo. 70 años, dice la Escritura, que estuvieron cautivos, con hambre, a filo de espada y en pestilencia. Eso fue lo que vivió el pueblo de Israel. Y usted puede leer el libro de Lamentaciones, todo lo que el pueblo estaba sufriendo, todo lo que ellos estaban viviendo por no querer obedecer la voz de Dios, por no querer dejar esa vida de pasión, esa vida de maldad, esa vida de pecado, de acuerdo a lo que hemos leído a través de lo que dice el profeta Jeremías y el profeta Oseas. Ahora vamos a ver qué estaba sucediendo en el tiempo de Jesús. Analicemos por qué también el Señor profetiza la destrucción del templo una vez más. ¿Qué acaso el pueblo de Israel no había entendido o no entendió el mensaje de Dios? Dios una vez más le había dado la oportunidad de que el templo fuera edificado, de que el templo fuera restaurado. Pero vemos otra vez el Señor Jesús, ahora Él, comenzando su ministerio, se da cuenta de todo lo que está sucediendo en esta generación. Mateo capítulo 21, verso 12 y 13 dice: entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y mire lo que el Señor les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero dice, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. O sea, qué tremendo es esto, porque ¿cómo es posible si ya habían tenido esa experiencia? Ellos sabían lo que había sucedido con sus antepasados y una vez se vuelve a repetir esta historia. Jesús, amado hermano, encuentra que el templo destinado a ser la casa de su Padre, esa casa de oración, ese lugar en donde llegaban las familias, en donde llegaban los judíos,
ese lugar en donde el Señor manifestaba su presencia, en donde el Señor los bendecía, ese lugar se había corrompido. ¿Pero por quién? Se había corrompido por los sacerdotes y lo habían convertido en una cueva de ladrones. Lo habían convertido en una casa de mercado. La denuncia del Señor es como un templo idolátrico, así lo habían convertido, donde el dinero había sustituido a Dios. El culto que ahí se celebraba era el culto a la explotación del pueblo. Esto está tremendo, esto está terrible, porque las personas que lo están haciendo son los encargados de guiar, de dirigir al pueblo hacia Dios. Pero su inclinación es hacia el dinero. El templo se había convertido en mercado. Ya no había más oración a Dios. Ya no había más humillación a Dios, sino ahora era mercado, era fiesta. Yo no sé de las veces que usted va, por ejemplo, al mercado, todo lo que usted ve, todo lo que está sucediendo, lo que sucede en estos centros. Bueno, el Señor hace esa comparativa hacia un mercado. No hay orden, todo el mundo grita, todo el mundo ríe, se escucha música, la gente va y viene, pero no hay orden. Y el Señor hace esa comparativa, esa comparación de lo que está sucediendo en la casa de su Padre, en la casa de oración en la cual Dios así lo había destinado. Mateo capítulo 23, verso 13 al 33. Hay una lista de siete ayes que el Señor le habla a las personas que estaban encargadas de cuidar el templo. Y dice el versículo 13, dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Miren a quién se dirige: a los maestros de la ley y a los fariseos. Y les dice: hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. El versículo 15 encontramos otro ay, y dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Vuelve otra vez a dirigirse a estos personajes y le vuelve a decir: hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces merecedor del infierno que ustedes. El versículo 16 encontramos otro: hay de ustedes, guías ciegos, le dice el Señor aquí, que dicen: si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? Hay una pregunta ahí que el Señor les está haciendo: ¿qué es lo más importante? También dicen ustedes: si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Y voy otra vez a repetirles: ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar,
jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. El versículo 23, el Señor sigue hablándoles a estos hombres, haciéndole ver sus errores, haciéndole ver sus atrocidades que están haciendo con el pueblo. Y vuelve otra vez el Señor y les dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Y luego le decir: guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. El versículo 25, el Señor vuelve otra vez a usar la misma expresión y les dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Lo que había en su corazón de estos hombres: fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. El versículo 27 dice también el Señor: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también, ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. El versículo 29 nos dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos justos. Y dicen: si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Imagínense lo que le está diciendo al Señor, excusándose, diciendo: si nosotros hubiésemos estado en aquellos tiempos, y venirse a ver que ellos estaban repitiendo la historia. Dice el versículo 33, y mire de qué manera el Señor termina este sermón. Le dice: serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar a profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes, dice el Señor, asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación. Qué cosa tan tremenda. Se vuelve a repetir la historia con los personajes que estaban a cargo del templo. En el capítulo 23, en el versículo 1 al 3, Jesús dice estas palabras: entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciéndoles: los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que todos los que le digan, hágalo y guárdenlo, pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen
y no hacen. Hermano, lo que nosotros profesamos es importante también que lo practiquemos. Que no sea nada más de palabra, porque esa era la razón por la cual el Señor había enfrentado a estos hombres, a los fariseos, a los maestros de la ley, a los escribas. Y el pecado que el Señor les reclama es la hipocresía. Es un pecado que al Señor le molesta. Ser hipócritas. Decir que yo soy cristiano y que cuando estoy en algún lugar o en algún espacio me retracto porque no quieren que sepan lo que soy, entonces yo soy parte también de este mismo tipo de personas que el Señor está reprobando de acuerdo a lo que estamos leyendo. La hipocresía. La hipocresía es un pecado que puede llevar a la persona a un juicio. La frase sentarse en la cátedra de Moisés significa tener la más alta autoridad para instruir a la gente en el judaísmo. Los escribas y los fariseos usurparon esta tarea que se supone era prioridad y exclusividad de los sacerdotes de Israel. Ellos ponían cargas difíciles y pesadas que aún ellos, dice Mateo, no las querían mover ni con un dedo. Las obras que realizaban tenían el propósito de que los hombres los adularan. Lo que ellos hacían a vista de los demás no era en realidad con el fin de ayudarlos. No era porque se compadecían de ellos, no, sino tenían otro fin. Y el fin que tenían era recibir las adulaciones de las personas por lo que estaban haciendo. Cuando el Señor es claro y nos dice que cuando nosotros hagamos algo, que lo hagamos en secreto. Entre menos se sepa, mucho que mejor. Pero hoy en día, hermano, a través de las redes sociales, vemos cómo personas suben videos dándole, por ejemplo, un plato de comida a una persona que no tiene dónde vivir en la calle. Y se graba el video y se sube para ver cuántos comentarios pueden recibir. Hermanos, el Señor eso lo reprueba de acuerdo a lo que dice la Escritura aquí, porque esa era una de las características de estos hombres. Lo que hagamos, hagámoslo de corazón. Y cuando nosotros lo hacemos, si lo hacemos en secreto, dice el Señor, lo recompensa en público. Ponían cargas difíciles y pesadas que aún ellos no querían mover. Vestían ostentosamente para llamar la atención. La vanidad en todo el esplendor se dejaba ver en estos hombres. Les encantaba ocupar los lugares de privilegios sin merecerlos. Y no nada más ello, se hacían pasar por rabinos. Cuando el único que tiene ese título es el Señor, el Maestro. Él es el único que tiene ese título. Sin embargo, estos hombres se hacían pasar por rabinos. Como hemos dicho, la hipocresía es uno de los pecados que Jesús aborrece y es lo que le hace ver a estos hombres que estaban encargados del templo en los días de Jesús. Todos estos pecados que se cometieron en la casa de Dios, Dios determinó no más habitar en estos templos hechos por los hombres. Y el Señor lo dijo: no más habitaré en templos hechos
por manos de hombre. Ahora, el Señor, después de que fue destruido este segundo templo, ahora el Señor busca habitar en otro tipo de templo. Veamos lo que dice Isaías en el capítulo 57, en el versículo 15. Porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, dice, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Lo que está diciendo es que un corazón contrito y humilde es lo que el Señor busca para habitar. El Salmo 51, 17 nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, el requisito para que Dios pueda habitar en el corazón de un hombre es que sea un corazón contrito, humilde de espíritu. Ese es el requisito. ¿Qué es en sí esta frase? ¿Qué es en sí un corazón contrito, humilde de espíritu? Estas palabras traducidas del hebreo, que son corazón, se refieren a ser una persona en el interior, una persona que tenga en sí una humildad, que esté dispuesta a aprender, una persona que toca fondo y que se da cuenta de que Dios es a quien debemos de adorar. Seguir el camino de Dios. Un corazón contrito y humillado en espíritu es un corazón que es abatido. Es un corazón que se acerca a Dios con esa sinceridad. Es un corazón que Dios sana, es un corazón que Dios perdona, es un corazón transformado. Ese es el corazón contrito y humilde de espíritu. Ahí es donde verdaderamente Dios hace morada. Ahí es donde Dios ahora habita en ese templo. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, él dice, ¿no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Les hace una pregunta. Y le dice también, si alguien destruye el templo de Dios, Dios los destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual, dice, son todos ustedes. Los que hemos aceptado a Cristo, los que hemos venido ante su presencia, los que confesamos que Él es nuestro Señor y le hemos recibido, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, entonces dice, Dios hace morada en nosotros. Ya no está en un lugar físico, ya no está allá en Jerusalén, no, sino ahora está en cada uno que tiene a Cristo como su Señor y como su Salvador. Ahora cada uno es un templo andando. Ahora cada uno, hermanos, es ese altar de sacrificio y que a donde vamos, la presencia de Dios se mueve con nosotros. Ese es el lugar que el Señor ha determinado habitar ahora. Viendo todo lo que estuvimos analizando durante este tiempo, sí es importante que podamos entender y que podamos
tomar en cuenta las razones por las cuales el Señor destruyó el templo, tanto el primero que fue construido por Salomón, como también el segundo templo que fue reedificado. Y que en el año 70 se cumplió la profecía que el Señor habló a sus discípulos. A grandes rasgos, hemos visto el trasfondo y los motivos que llevó a Dios a enojarse con su pueblo, a tal grado que decidió destruir el templo que se había construido. No más el Señor está habitando en un edificio, hermanos. Ahora, tú que me estás escuchando ahí en casa, ahora tú eres templo del Espíritu Santo. Eres morada de Dios. Pero para ello necesitamos obedecer lo que el Señor nos dice. Dice Juan 14:23, capítulo 14, versículo 23. Si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Mire qué hermosa palabra del Señor para todos aquellos que hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo. El requisito es amarle. Y si nosotros le amamos, entonces, por consiguiente, debemos guardar su palabra. Y esto trae como beneficio, como bendición, que tanto Cristo como el Padre hacen morada en cada uno de nosotros. ¿Acaso no le encantaría a usted, hermano, amigo que me escuchas, y que si no has entregado tu vida a Cristo o tienes una vida todavía entre azul y buenas noches, ¿acaso no te encantaría que el Señor venga a habitar en tu corazón? Que seas ese templo del cual el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Reflexionemos sobre nuestra conducta. Tengamos un tiempo de reflexión sobre cómo estamos caminando delante de Dios, cómo estamos llevando nuestro cristianismo. Porque así como el Señor destruyó estos templos físicos, también dice el Señor que aquel que destruya, que aquel que contamine el altar, hablando del corazón del hombre, dice, Él también lo va a destruir. Creo que no es necesario que tengamos que esperar que el Señor venga con juicio y que luego tengamos que invocar a Dios en medio de ese problema, en medio de la tribulación, quizás detrás de una reja, de una celda en una cárcel, quizás en una cama postrado, quizás a través de una enfermedad. Dios usará los medios necesarios, porque lo que más le interesa al Señor es que tu alma se salve. Aún así, tengas que quitarte un ojo o tenga que quedar manco. Pero Dios lo que más le interesa es que tu alma se salve. Amado hermano y amigo que estás escuchando esta predicación, el Señor destruyó estos templos a causa del pecado y hemos nombrado los pecados por los cuales estos templos ya no existen. Pero tú estás como templo del Señor. Mantente firme. Guarda las palabras y las enseñanzas del Señor. Atesóralas, que eso es lo más importante.
Si lo hacemos, el Señor va a bendecir nuestra familia, va a bendecir nuestro hogar, nuestros hijos y todos aquellos seres que nosotros amamos, porque somos parte de esa bendición. Termino con esta recomendación que el apóstol Pablo le hace a la iglesia en Roma y se encuentra en el capítulo 15, versículo 4 al 6 de la carta a los Romanos. Pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la perseverancia y de la exhortación les conceda que tengan el mismo sentir los unos por los otros, según Cristo Jesús, para que unánimes y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, esta es una primera parte de esta enseñanza. Dios nos dé la oportunidad de continuar con esta serie que trataré de ir cuando me tenga la oportunidad de continuar tomando este lugar, para que podamos ir entendiendo las señales que el Señor habló a sus discípulos acerca de los últimos tiempos. Es algo muy importante que necesitamos saber, pero por el momento el tiempo se nos ha ido. Así es que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración. Si usted está enfermo en casita, si usted tiene una necesidad, ponga la confianza en Dios. Pero también principalmente, si usted necesita ser restaurado delante de Dios, ahí donde está en casita, ahí usted puede pedirle perdón a Dios. Arrodíllese, humíllese a Dios, que el Señor ahí puede oír su oración, que el Señor ahí conoce su necesidad. Así es que acompáñeme en esta oración. Padre, te damos gracias por este momento tan especial que nos has dado de estar escudriñando tu palabra, de estar enseñando tu palabra, aprendiendo tu palabra, Señor. Señor, hemos aprendido de cómo y por qué causas tú destruiste aquellos templos tan hermosos, hablando de cosas materiales. También sabemos, Señor, que tú estás dolido por estas cosas. Tú amaste a ese pueblo y aún con todo ello, Señor, ellos no entendieron. Señor, te ruego por favor que nos ayudes, que nos perdones si hemos fallado o cuando nosotros te ofendemos. Señor, guíanos a través de tu Espíritu Santo, que podamos tener, oh Dios amado, esa oportunidad todos los días de presentarnos con un corazón contrito y humillado, que podamos, Señor, entender los tiempos, que podamos entender estas señales que tú, Señor, nos has dejado a través de la palabra de Dios. Padre amado, te ruego por las personas que están enfermas en casa, ahí donde ellos se encuentran, Señor, te ruego que tu mano de poder se manifieste en ellos y que venga salud física, Señor. Si hay alguna persona en estos momentos que requiera de algún milagro porque quizás algún órgano está dañado, Señor, tú tienes el poder para restaurar y para poner nuevo ese órgano. Así también te ruego, Padre, por la familia pastoral, en específico en estos momentos estamos pidiéndote por nuestra pastora Abigail, Señor, el accidente que ella tuvo. Señor, permite que ese hueso, ese tobillo pueda sanar, pueda pegar, Señor, y que no haya ninguna secuela, Dios, y que su restauración de esa parte de su cuerpo, Señor, pueda ser pronto, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús te lo estamos pidiendo. Fortalece la vida también de nuestro pastor. Dale esas fuerzas para que él pueda, Señor, continuar con este ministerio que tú le has dado. En el nombre de Jesús te ruego también por la iglesia, Señor, para que tú la guardes, para que tú la protejas en medio de todo lo que estamos viviendo, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, amado hermano. Amén.